Un juramento susurrado junto a una tumba helada puede pesar más que un rifle cargado. Nadie en Copper Creek imaginó que la promesa de un granjero solitario, hecha años atrás frente a la mujer que amó y perdió, volvería a la vida con 3 pequeñas sombras temblando en la nieve. Aquella mañana blanca, el silencio del llano se quebró con un golpe tímido en la puerta y una frase que heló incluso el fuego del hogar. «Nuestra mamá murió esta mañana. No tenemos a dónde ir». Tomás levantó la mirada, y lo que vio no fueron intrusas, sino espejos rotos de un pasado que creía sepultado. «Entonces, ya estás en casa», murmuró antes de darse cuenta de que había hablado en singular, como si aquel plural dolido no alcanzara a cada niña. El viento arrastraba copos como ceniza clara alrededor del porche. Las botas de Tomás crujieron sobre la madera cuando salió a ayudarlas. Eran 3. La mayor, con los labios agrietados y la mirada firme pese al temblor, sostenía de la mano a la más pequeña, que apretaba una muñeca de trapo sin un ojo. En medio, una niña de cabello oscuro recogido a medias por un lazo deshilachado observaba al hombre con una mezcla de miedo y desafío. Llevaban vestidos gastados, capas empapadas y un olor a humo remoto, como si hubieran atravesado un incendio invisible. «Entren», dijo Tomás apartándose. El calor de la estufa las alcanzó como un abrazo. El narrador que susurra en la mente de quien escucha podría decir que Tomás era un hombre de manos callosas y corazón remendado. Pues así era. Los años de arar tierra dura y enterrar recuerdos lo habían vuelto hosco hacia los demás y tierno con los animales. Hacía 5 inviernos que su esposa, Clara, había muerto dando a luz a un niño que tampoco respiró por mucho. Desde entonces, la casa se sostuvo con el ruido de sus propios pasos y el breve rumor de la radio, cuando necesitaba no pensar. La mayor habló primero. «Me llamo Alma. Ella es Lía, y la chiquita es Ruth». Señaló con el mentón un envoltorio húmedo que traía bajo el brazo. «Mamá dijo que le diéramos esto a usted, si algo pasaba». Tomás miró el paquete envuelto en tela. Le tembló el pulso antes de tomarlo. La tela estaba cosida con hilo azul, idéntico al que Clara solía usar. Un escalofrío seco le recorrió la nuca. «¿Cómo se llamaba su madre?», preguntó sin abrir aún el envoltorio. «Magdalena», respondió Alma, clavando la palabra como un cuchillo suave. «Magdalena». El nombre cayó en la mesa como un vaso lleno que nadie se atrevía a beber. Tomás lo conocía. Lo había pronunciado alguna vez entre susurros en el río, cuando la luna iluminaba promesas que el tiempo obligó a callar. Magdalena había sido la amiga de Clara en sus años de muchachas. También, mucho antes, la mujer que Tomás casi eligió cuando aún no sabía lo que quería. No había vuelto a verla desde el día en que ella, con ojos llorosos, le deseó felicidad junto a Clara. Y ahora su nombre regresaba entre la nieve, encarnado en 3 niñas sin madre. Tomás desató el paquete con dedos torpes. Dentro había una carta doblada y atada con una cinta raída, y un medallón de plata con una flor grabada. La carta olía a humo y lágrimas secas. Antes de leerla, miró a las niñas. «Primero, van a cambiarse esas ropas. Tengo mantas limpias en el cuarto del fondo. Luego comerán algo caliente». Alma dudó, pero la firmeza en los ojos del granjero la convenció. Mientras ellas desaparecían por el pasillo, Tomás se recargó en la mesa y, al fin, abrió la carta. «Tomás», comenzaba, sin formalidades, como si hubieran hablado ayer. «Si estás leyendo estas líneas, mi voz ya no estará para explicar nada. No tuve tiempo de llegar a la clínica ni de buscar a nadie más. Confío en tu palabra, la misma que escuché junto a la tumba de Clara cuando prometiste ofrecer techo a quien lo necesitara. Mis hijas no tienen a nadie, y hay algo más que debo decirte. No puedo llevar este secreto bajo la tierra sin que tú lo sepas. Lía es tu hija». El papel vibró entre los dedos de Tomás. El mundo se quedó mudo, excepto por el crujido del fuego y las risitas lejanas de Ruth al descubrir una manta más suave que la nieve. El narrador omnisciente, que sabe dónde tiembla un corazón, diría que el pasado es un caballo salvaje que vuelve cuando menos lo esperas. Tomás se sentó, incapaz de moverse por un instante. «Mi hija», murmuró, sin voz. La mitad de la carta siguió con instrucciones. «No confíes en Ezekiel Ward. Él tiene papeles que pretende usar.
Si aparece, dile que no hay nada para él. El medallón es la prueba. Dentro hay una fotografía. Tomás, perdón por el peso que te dejo, pero tu casa es lo único que imaginé como refugio para ellas. Abrió el medallón con la uña y halló una pequeña fotografía, recortada con cuidado. Magdalena sosteniendo a una bebé de rizos oscuros. Al dorso, una fecha, y la inicial T. La luz de la tarde, que entraba tímida por la ventana, bañó el metal, y Tomás sintió una punzada de orgullo y miedo. Entonces, guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. No era momento de derrumbarse. Las niñas regresaban con ropa seca, envueltas en camisas largas de Tomás y faldas improvisadas con sábanas viejas. Ruth chupaba el pulgar, somnolienta. Lía, la del lazo caído, le lanzó una mirada que era más pregunta que reproche. ¿Quién eres realmente? Parecía decir sin palabras. Preparó sopa con los restos de pollo y harina de maíz. Las sirvió en tazones humeantes. Coman despacio. Hay más. Ruth soplaba con seriedad. Alma vigilaba a sus hermanas mientras Tomás fingía normalidad. ¿Dónde vivían?, preguntó con voz neutra. A 2 jornadas de aquí, hacia el norte, cerca de las montañas negras, respondió Alma. Mamá decía que no debíamos ir al pueblo. Teníamos una cabaña vieja, pero anoche ya no pudimos quedarnos. Sus ojos se nublaron. Tomás no insistió. Comprendió que habían huido, quizá perseguidas, quizá por miedo. El nombre de Ezequiel Ward latió en su mente. Ward era el tipo de hombre que compraba tierras ajenas con la misma facilidad con que escupía tabaco. Un terrateniente vestido de seda cuando el resto iba de lona. Había intentado adquirir el rancho de Tomás 2 veces. Fue rechazado 2. Dormirán aquí esta noche, dijo. Mañana veremos qué se hace. No estaba negociando con nadie. Era su decisión. Aún así, supo que el pueblo murmullaría. Un hombre solo con 3 niñas, una de ellas de ojos tan parecidos a los suyos. Había que tener cuidado. El amanecer, en el llano, fue una línea rosada que partió la nieve. Tomás madrugó más que de costumbre, no para ordeñar, sino para trazar en su mente un plan. La carta pesaba en el bolsillo como un revólver cargado. No se la había mostrado a nadie, ni siquiera a Alma. No sabía cuándo ni cómo decirlo. Lía se despertó temprano también. La encontró sentada junto al fuego apagado, abrazando la muñeca de trapo. ¿Cómo murió mamá?, preguntó Tomás, sin adornos. Lía bajó la vista. Tosió sangre, y no podía respirar. Alma dijo que tenía que ir a buscar ayuda, pero mamá no quiso que nos separáramos. Dijo, busquen a Tomás Herrera, él sabrá qué hacer. Y luego, ya no respondía. La muñeca de trapo perdió un hilo bajo sus dedos. Tomás sintió un nudo al mirar el cabello oscuro de la niña. Era el suyo cuando niño, lo recordaba en el reflejo del río. ¿Sabes quién soy?, preguntó, probando terreno. El hombre de la promesa, dijo Lía, como si repitiera algo que oyó 1000 veces. Mamá siempre decía, si todo falla, busca al hombre que prometió cuidar a los que no tenían a nadie. Tomás apartó la mirada. Magdalena, incluso ausente, le había dejado un mandato que ardía. Los días siguientes, la rutina del rancho cambió de ritmo. 3 pares de manos pequeñas aprendieron a recoger huevos, alimentar gallinas y calentar agua. Ruth reía al perseguir un gallo testarudo. Alma intentaba mantener la compostura de quien asume responsabilidades de madre a los 14. Lía observaba cada gesto de Tomás como si quisiera interpretarlo. Él se descubrió explicando cosas que hacía en silencio. Cómo afilar una pala, cómo saber si el cielo anuncia tormenta o solo show de invierno, cómo escuchar a los caballos por la noche para notar si algo ronda. En las tardes, cuando el sol se levantaba tímido por encima del monte, les contaba historias de cuando era niño, sin revelar que las contaba porque temía quedarse solo, con sus propios pensamientos. Al tercer día, alguien apareció en el camino. El humo de la chimenea debió delatar que la casa ya no estaba vacía. Era Silas, el pastor de ovejas que vivía a media legua. Venía con su carreta chirriante y una sonrisa que se heló al ver a las niñas. Tomás, dicen en el pueblo que recogiste a unas crías en la noche de la nevada. Ward mandó preguntar si necesitabas ayuda, o si ibas a vender.
La última palabra dejó un gusto metálico. Tomás apretó el puño oculto tras la puerta. Dile a Ward que no necesito nada suyo, y que en mi casa nadie está en venta. Silas levantó las manos. No me mates el recado, hombre. Solo digo lo que escuché. Hay quienes creen que esas niñas traen problemas, que la mayor es hija de una mujer que le debía dinero a Ward. Tomás dejó que el silencio hablara. Silas, ve con cuidado, y no vuelvas a traerme chismes. Después de que la carreta se perdiera, Alma se acercó. ¿Quién es Ward?, preguntó con voz baja. Uno que cree que todo lo que no es suyo puede serlo con un papel o con miedo, respondió Tomás. No le deben nada si no firmaron nada. Aquí no entra. Pero Alma apretó los labios. Mamá le debía dinero, admitió de pronto, como quien confiesa un pecado que no le pertenece. Compró medicinas y comida en la tienda de Ward cuando se enfermó el invierno pasado. Dijo que le pagaría con trabajo, pero él quería algo más. Tomás sintió que algo se quebraba por dentro. Mientras yo respire, nadie las tocará. El narrador que ve el hilo de las cosas sabe que una promesa así es semilla de tormenta. Esa tarde, Tomás llevó a Alma al granero. Allí, bajo un doble fondo que nadie en el valle recordaba, guardaba sus ahorros, monedas envueltas en tela y escondidas entre sacos de grano. «Esto es lo que tengo», dijo, mostrándole un pequeño puñado. «No es mucho, pero es suficiente para que Ward no tenga excusa. Si viene, le pago y lo echo. No podrán decir que se quedaron aquí por una deuda». Alma abrió mucho los ojos. «No es justo. No tiene que... Justo sería que tu madre viviera», cortó Tomás. «Esto es lo que puede hacerse». A mitad del invierno, cuando los días aún eran cortos, pero el hielo empezaba a ceder en las riberas, ocurrió el giro que volcó las cartas sobre la mesa. Fue una tarde azul, de esas en que el cielo parece una cúpula pulida. Lía, curiosa como un gato, había subido al altillo donde Tomás guardaba cajas viejas. Entre trapos y herramientas, encontró un baúl pequeño con iniciales grabadas. C. H. Clara Herrera. Lo abrió a hurtadillas. Dentro había un cuaderno con tapas de cuero y hojas amarillentas. Eran los diarios de Clara. «¡Tomás!», gritó Lía desde arriba. «¿Puedo leer esto?». Tomás subió de dos en dos los peldaños, sobresaltado. Cuando vio el nombre de su esposa en la tapa, un temblor lo recorrió. Quiso arrebatarle el cuaderno, pero algo en la mirada de la niña lo detuvo. Abrió en una página al azar. La letra de Clara danzaba clara, con fechas. 15 de abril, 5 meses antes de su muerte. Hoy vino Magdalena. Traía a Lía en brazos. Me pidió que la cuidara si algo le pasaba. Le juré que Tomás cumpliría. Le dije que sé más de lo que él cree sobre su pasado y que no le reprocho nada. El amor se parece al viento. No se ve, pero mueve lo que toca. Le di el hilo azul para la carta. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que Tomás no viva con más secretos. Un día, si Dios quiere, él sabrá la verdad. Tomás se dejó caer en el suelo de madera, apoyado contra una viga. Lía, con el cuaderno en las manos, lo miró como si por primera vez viera a un hombre frágil. Alma subió, alarmada por los gritos. El secreto, largamente contenido, salió como un torrente. Tomás respiró hondo. «Escuchen, hay cosas que deben saber. Su madre y yo, hace años, antes de que yo me casara, nos quisimos. Luego cada uno tomó su camino. Pero ella volvió cuando tú, Lía, eras apenas un bebé, y me pidió ayuda. Yo no alcancé a entender lo que realmente me pedía. Y ahora...». Su voz se quebró. Alma apretó los puños. «¿Estás diciendo que Lía...?» «Sí», admitió Tomás, con la mirada hundida. «Ella es mi hija». El silencio posterior fue un abismo. Ruth no comprendía. Jugaba con la cuerda de la lámpara. Lía sostuvo el cuaderno como un escudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. «¿Por qué no estuviste con nosotras entonces?», preguntó con un hilo de voz. Tomás se tragó la vergüenza como un trago amargo. «Porque fui cobarde. Porque me casé con Clara y creí que lo correcto era no mirar atrás. Porque pensé que ayudarte a distancia era suficiente, y no lo fue. Lo siento». Lía miró a Alma, que tenía el rostro duro de quien decide por todos.
Eso no cambia que nos cuidaste ahora, dijo Alma despacio. Pero sí cambia que no somos solo una carga para ti. Una de nosotras es sangre tuya. ¿Y las otras? ¿Qué? ¿Nos vas a querer menos? Tomás negó con la cabeza, vehemente. Number ya son parte de esta casa. Lo fueron en el momento en que cruzaron esa puerta. El narrador, que entiende de tramas, sabe que una revelación no es cierre, sino detonante. Alma guardó el cuaderno entre sus brazos. No se lo diremos a nadie. Ward podría usar esto de alguna forma. Tomás asintió. Por ahora es nuestro secreto, pero habrá un momento para que cada una entienda dónde encaja. Bajaron del altillo con un peso compartido que, paradójicamente, los unió más. Las semanas siguieron con la sombra de Ward rondando. Lo vieron 2 veces en la distancia, montado en su caballo negro, acompañado por 2 capataces. Pasaba frente al rancho sin detenerse, como quien mide el terreno con los ojos. En el pueblo, Silas trajo noticias. Ward había comprado la tienda general y ahora controlaba casi todos los alimentos que entraban desde la vía férrea. Además, se decía que había encontrado unos papeles en la cabaña abandonada donde vivía Magdalena. Papeles que hablaban de una deuda. Una tarde, cuando la nieve se volvió aguanieve y el barro se pegaba a las botas, Ward llegó al porche. No tocó. Entró sin darse el permiso, como quien se cree con derecho. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que arrojaba sombra sobre sus ojos. «Herrera», dijo, sonriendo con dientes blancos. «Vengo a cobrar una cuenta pendiente». Tomás se interpuso entre él y las niñas. Alma se agazapó junto a Lía y Ruth. «Aquí nadie te debe nada», replicó Tomás. Ward sacó un papel doblado. «Aquí dice lo contrario. Magdalena afirmó que me pagaría con trabajo o con bienes. Y como ya no está para trabajar, tus nuevas huéspedes servían de garantía. 3 bocas útiles, 3 cuerpos fuertes. Podrían hilar, podrían limpiar, podrían...» La frase quedó colgando porque Tomás dio un paso adelante. El narrador, prudente, evita detalles gráficos. Baste decir que la mirada de Tomás fue un disparo silencioso. «Si das un paso más, te vas sin dientes», dijo despacio. Ward rió, pero su risa no sonaba valiente. «No necesito tocarte para arruinarte. Sabes cómo soy. Un papel, una palabra, y el sheriff te mira con otros ojos. Un rumor, y el padre Graham deja de bendecir tu puerta. Pero soy hombre de negocios. Págame lo que me debe la difunta, y desaparezco como el hielo en abril». Tomás lanzó sobre la mesa el pequeño fajo de monedas que tenía. «Es todo. Tómalo y vete». Ward contó, hizo un gesto de fingida lástima. «No es suficiente, pero haré un trato. Tengo interés en tus tierras. Firmas, me vendes la parte norte y me quedo con eso como pago. Las niñas se quedan... por ahora. ¿Qué dices?» Alma, desde la esquina, apretó el medallón en su mano. Sabía que el medallón y la fotografía eran prueba de algo, pero aún no entendía bien de qué. Tomás negó. «No vendo nada». Ward lo observó con ojos fríos. «Entonces nos veremos pronto». Y se fue, dejando un rastro de barro sobre la madera limpia. Esa noche, Tomás decidió que no podía quedarse esperando. Sacó la carta de Magdalena y el medallón y se los mostró a Alma. «Esto prueba que Lía es mi hija. Ward no puede reclamarla. Las otras son sus hermanas, y yo no las soltaré. Pero si aparece con más papeles, necesitamos algo más fuerte que palabras». Alma frunció el ceño. Mamá guardaba algo bajo el suelo de la cabaña. La vi hacerlo una vez, cuando creía que dormíamos. Tal vez allí haya papeles que lo desmientan. Tomás la miró sorprendido. «¿Puedes llevarme?» Alma asintió. «Cuando amanezca». Partieron antes de que el sol tocara los pinos. Dejaron a Lía y Ruth con Silas, que juró cuidarlas con la vida si hacía falta. La cabaña de Magdalena se alzaba, o más bien se hundía, entre árboles desnudos, con el techo combado por la nieve. El silencio allí era más pesado. Alma señaló una tabla suelta detrás de la estufa. Tomás la levantó con la punta del cuchillo. Debajo había un paquete envuelto en cuero. Dentro, un cuaderno contable con nombres, cantidades y una anotación. «Ezequiel Ward me cobra el triple de lo que cuesta. No firma recibos. Dice que su palabra basta. Si muero, que se sepa.
M. También había cartas de otros granjeros que se quejaban de lo mismo, y un título de propiedad de 1 hectárea junto al río, a nombre de Magdalena, que Ward parecía ignorar. Pruebas. Alma sonrió por primera vez en días. El regreso fue más lento. Una nube gris venía del oeste. A medio camino, un disparo cortó el aire. Un árbol cercano escupió astillas. Tomás empujó a Alma a la zanja. 2 jinetes aparecieron. Los capataces de Ward. «El patrón dijo que no anduvieran husmeando», gritó uno, levantando el rifle. Tomás no solía llevar armas, pero esta vez tenía la escopeta vieja que Clara guardó para coyotes. No pretendía matar a nadie, solo asustar. 2 tiros al aire bastaron para que los hombres dudaran. Alma, con la agilidad de quien tuvo que aprender rápido, lanzó una piedra que dio en la frente de uno. Caos breve, gritos, un caballo encabritado. El narrador evita entrar en detalles de sangre. Solo hubo golpes, barro y el miedo vibrante de la cercanía de la desgracia. Consiguieron escapar por un atajo entre matorrales, con el paquete apretado contra el pecho de Tomás. Llegaron al rancho al caer la tarde, exhaustos. Silas les informó, con la cara pálida, que Ward había pasado 2 veces a preguntar por ellos. Leah y Ruth estaban bien, pero preocupadas. Tomás se encerró con Alma en la cocina. Extendieron los papeles sobre la mesa. «Con esto podemos demostrar que Ward estafa a medio valle. El padre Graham no es juez, pero su voz pesa. Y Fernández, el dueño del telégrafo, también ha sido víctima. Si juntamos a la gente...» Alma lo miró. «Dijiste que no querías...» empezó. «No quiero tribunales ni sentencias», interrumpió Tomás. «Pero sí quiero que el pueblo vea lo que es Ward. A veces, la justicia nace del rechazo público, del castigo social. Si Ward pierde el respeto, pierde el poder». Alma asintió. Sin embargo, Ward también sabía jugar esa carta. A la mañana siguiente, colgó en el tablón de avisos de la tienda un papel donde acusaba a Tomás de secuestro y de ocultar a las niñas para disponer de sus bienes. La noticia corrió como el fuego en pasto seco. Algunos vecinos miraron de reojo a Tomás cuando fue por sal y harina. Otros susurraron, «Siempre tan raro», y ahora con 3 pequeñas en casa. La tensión creció como una tormenta que todos detectan y nadie quiere nombrar. Tomás reunió en secreto a Silas, a Fernández y a Dorotea, la maestra, quien sabía de letras más que nadie. Leyeron los papeles de Magdalena. Dorotea, con voz firme, dijo, «Esto demuestra que Ward usaba su tienda para esclavizar con deudas. Si lo hacemos público en la misa del domingo, cuando todos están presentes, no podrá taparlo». Fernández añadió, «Y yo puedo mandar una copia a Dry Creek para que el periódico lo publique». Tomás tensó la mandíbula. «Ward no se quedará quieto. Vendrá aquí primero. Quiere lo suyo, cree que puede tomarlo». Esa noche, la nieve volvió con fuerza. Los cristales vibraron con el viento. Tomás no pegó un ojo. Escuchó cada crujido como un paso extraño. Hacia la medianoche los perros comenzaron a ladrar frenéticos. Un olor a humo distinto al de la estufa se coló por la rendija de la puerta. El granero. Tomás salió corriendo, enfundándose el abrigo a medio poner. Las llamas bailaban ya en el techo del granero, lamiendo la madera con lengua naranja. Los caballos relinchaban enloquecidos. «¡Alma, agua!», gritó. Leah y Ruth se despertaron sobresaltadas. El fuego crecía, pero no era un accidente. Al costado, cruces de heno empapadas en queroseno ardían como antorchas. Alguien había prendido. Silas apareció con cubetas, Dorotea con una manta, Fernández con un saco. Lucharon contra el fuego con desesperación. Tomás logró abrir la puerta del establo y soltó a los animales. El humo le quemó los ojos. Alma, cubierta en hollín, arrastraba un cubo tras otro. Leah trataba de sacar un saco de grano que casi la aplasta. Tomás la jaló justo a tiempo. Ruth lloraba, aterrada, en brazos de Dorotea. Cuando la última llama cedió, el granero quedó como un esqueleto humeante. Las estrellas, crueles, brillaban sobre el desastre. En la puerta chamuscada, clavado con un cuchillo, había un papel. Tomás lo arrancó. Última oportunidad. Mañana al amanecer, en la colina del Olmo. Trae los papeles y a las niñas, o todo arde.
decía la nota, sin firma, pero con el sello negro de Ward. Tomás tembló, no de frío. El narrador conoce ese temblor. Es el del hombre que entiende que no puede huir ni negociar. Se volvió hacia Alma, Lía y Ruth, que lo miraban con ojos rojos de humo y miedo. Esto ya no es solo por ustedes, es por todo el valle. Pero primero, las protegeré. Guardó los papeles en una bolsa de cuero, se la colgó al pecho, cargó la escopeta. Al amanecer iré a la colina. No soltaré nada. No los llevaré con él. Alma dio un paso adelante. No irás solo. Tomás iba a negarse, pero vio en Alma la firmeza de Magdalena y en Lía el reflejo de su propia obstinación. Ruth, medio dormida, susurró: «No nos dejes». El cielo comenzó a aclarar con un tono violeta cuando montaron los caballos. Silas insistió en acompañarlos. Dorotea, con un rosario en el bolsillo, también. La colina del Olmo era un lugar antiguo, donde los cowboys se retaban a duelos de palabras porque los de balas solían traer funerales. El olmo desnudo se alzaba como un dedo apuntando al cielo. Ward ya estaba allí, rodeado de 6 hombres. Sonrió al verlos. «Vaya, viniste. Y trajiste público, más divertido». Tomás se plantó, la bolsa de cuero apretada contra el pecho. «Aquí están los papeles, pero no son para ti, son para todos». Levantó la voz de un modo que nadie le había escuchado. «Ward estafa a este valle. Magdalena murió endeudada porque él cobraba 3 veces. Aquí están sus registros, las cartas de otros, las pruebas. Hoy, en la misa, todos lo sabrán. Si quieres evitar que lo hagan, tendrás que callarnos a todos. Y eso, créeme, no podrás». Ward chasqueó la lengua. Sabía que esa mujer guardaba algo. Debí quemar esa cabaña entera. Uno de sus hombres dio un paso con la mano en la pistola. Silas alzó su escopeta. «No disparemos». «No hoy», dijo Dorotea, extrañamente calma. «Aquí no habrá sangre, pero sí habrá verdad». Ward miró a Lía, que estaba medio escondida tras Tomás. «Esa niña es mía por derecho de deuda». Tomás sintió un ardor que nacía en el pecho. «Esa niña es mía por derecho de sangre». Ward parpadeó sorprendido. «¿Qué?» Tomás no bajó la mirada. «Sí, mía. Y las otras 2 son mis hijas por elección. Intenta llevarte a una sola y te encontrarás con todo Copper Creek barrándote el paso». En ese instante, un grupo de hombres y mujeres comenzó a subir la colina. Eran los feligreses, encabezados por el padre Graham. Fernández había corrido la voz. Se congregaron alrededor del olmo. El padre Graham, que rara vez se inmiscuía en asuntos terrenales, levantó la mano. «He leído esos papeles esta mañana. Y digo esto: quien enriquece engañando a los pobres en días de nieve no merece el saludo en la calle, ni el pan en su mesa. Si Ward no repara su daño, que se vaya de este valle». Ward se vio de pronto rodeado, no por armas, sino por miradas de rechazo, por gentes que hablaban entre sí, que murmuraban nombres y cifras. «¡Están todos locos!», gritó. «Un papel no vale nada si yo no lo reconozco». «No es el papel, es la verdad», replicó Dorotea. Sus hombres, viendo la marea social en contra, comenzaron a retroceder. Ninguno quería ser enemigo de todo el pueblo. Ward montó, con un gesto de rabia. «Esto no acaba aquí, Herrera. Me las pagarás». Se alejó entre la bruma, seguido por sus fieles. El sol, por fin, salió. Tomás se dejó caer de rodillas, exhausto. Lía lo abrazó por la espalda. Alma soltó el aire que había mantenido conteniendo toda la noche. Ruth, en brazos de Silas, sonrió al ver un rayo de luz. La paz, sin embargo, era apenas una tregua. El narrador lo sabe y el lector también. El fuego que destruyó el granero no fue solo venganza, fue advertencia. Ward herido buscaría otra forma de golpear. Y en ese valle, donde las leyes eran acuerdos entre vecinos, el verdadero desenlace aún no se había escrito. Tomás se puso de pie, guardó los papeles ahora convertidos en escudos y miró a las niñas. «Volvamos a casa», dijo, y la palabra casa fue más grande que las 4 paredes quemadas del granero. Fue promesa, fue ancla, fue inicio. Y mientras descendían de la colina, una silueta los observaba desde detrás de unas rocas, con un sombrero bajo y la mano vendada.
uno de los hombres de Ward, que había encontrado otra pista en la cabaña de Magdalena. Algo que Tomás aún ignoraba. Un nombre en un papel pequeño, arrancado de un cuaderno. El nombre de un hombre que no era Ward, pero que tenía más poder que él. Un hombre que podría reclamar no solo deudas, sino vidas. La historia no había hecho más que girar la carta principal en la mesa. El verdadero as bajo la manga aguardaba su turno. El amanecer después de la colina del Olmo no trajo descanso, sino una calma frágil, como el cristal que vibra antes de romperse. Copper Creek había visto a Ward retroceder, pero los hombres que se sienten dueños de todo rara vez aceptan un no como último capítulo. Tomás lo sabía mientras pisaba las cenizas húmedas del granero. Cada tablón chamuscado le recordaba que la casa, por fuerte que fuera, aún era vulnerable. Las niñas dormían en el cuarto grande, exhaustas por la noche de fuego y miedo. Afuera, Silas y Fernández clavaban maderas nuevas, Dorotea cocinaba pan para todos, y el padre Graham, con su sotana llena de hollín, rezaba más para darse valor que por un milagro. El narrador omnisciente, ese que aprende a respirar al ritmo de los personajes, observa que Tomás no lloró frente a nadie. Se guardó las lágrimas para la oscuridad del establo medio caído. Allí, entre olor a humo y a caballo, apoyó la frente contra una viga y dejó que el llanto se mezclara con la rabia. Luego, como hacen los hombres que el llano ha endurecido sin volverlos piedra, se secó con el dorso de la mano y volvió al trabajo. Debía reconstruir, pero sobre todo debía atar cabos sueltos, papeles, secretos, nombres. La bolsa de cuero con los documentos de Magdalena dormía bajo su camisa, como un corazón adicional. A esa misma hora, no muy lejos, en una casa de paredes altas y tapetes caros, Ward recibía la visita de un hombre al que no solía permitir que nadie más viera. El misterioso observador de la colina ahora le hablaba en voz baja, mostrándole un trozo de papel chamuscado que había recuperado en la cabaña de Magdalena. Llevaba un nombre escrito a medias. Hale-na. Ward frunció el ceño. El narrador, que sabe el peso de un nombre, sabe también que Halen, Walter Halen, era el verdadero dueño del dinero que Ward presumía como suyo. Un comerciante de ganado que financiaba préstamos con intereses de sangre. Ward había sido durante años el perro con colmillos ajenos, y ahora el amo pedía resultados. Necesitaba la tierra de Tomás, porque bajo ella corría un arroyo subterráneo que Halen quería desviar para sus reses en la ruta del ferrocarril. No era solo orgullo, era agua. En el oeste, el agua es poder. Tomás desconocía ese detalle del arroyo, pero presentía que había algo más grande detrás de Ward. Mientras clavaba tablones, recordó el rincón del altillo, los diarios de Clara. Aquella tarde, cuando el sol ya se inclinaba, pidió a Alma y Lía que se quedaran con Dorotea, y subió solo, llevando una lámpara. Abrió nuevamente las tapas de cuero, como quien abre un cofre que puede curar o herir. Entre recetas de pan, anotaciones de siembra y confesiones de noches de insomnio, halló una hoja suelta con letra temblorosa. Si Tomás lee esto, es porque el pasado volvió a tocar la puerta. Magdalena y yo hicimos un pacto. Ella confiaría en mi hogar si algo le ocurría, y yo confiaría en que él sería justo. Pero hay una verdad más. Alma no nació de Magdalena. Llegó a sus brazos en una madrugada, envuelta en una manta sin nombre. ¿De quién vino? No lo sé. Magdalena la amó como suya, y yo también. Si llega el día, no dejes que nadie le diga que vale menos por no compartir sangre. El amor, Tomás, tiene más apellidos que la sangre. El papel tembló en la lámpara. El giro inesperado que partía en dos, la segunda mitad de la historia, se dibujó sin fanfarria. Alma, la mayor, no era hija de Magdalena, y sin embargo, era la que cargaba la fuerza de madre. Tomás bajó el cuaderno con cuidado. Su mente viajó a las palabras de Ward. 3 cuerpos fuertes. Garantía. Si se enteraba de esto, usaría a Alma como moneda de otra deuda, afirmando que nadie la reclamaba. El narrador reconoce ese peligro sordo. La orfandad legal, en tierras donde los papeles pesaban más que los lazos, era un arma. Tomás decidió hablar esa misma noche. Se sentó con las niñas alrededor del fuego.
El calor devolvía el color a las mejillas. Ruth jugaba con la sombra de sus dedos en la pared. Leah, siempre alerta, miraba a Tomás como quien espera una chispa. Alma, sentada recta, sostenía una taza de té que Dorotea había endulzado con miel. Tomás respiró hondo. «Encontré otra carta de Clara», comenzó. Los nombres en su boca ya no dolían, eran parte de su carne. Ella sabía mucho más de lo que yo creía. Dice que... Alma, tu llegada a Magdalena fue un milagro sin explicación. No naciste de ella, pero ella te eligió. Y yo también lo haré si tú lo permites. Nadie aquí vale más o menos por la sangre que corre. Esta casa les pertenece por decisión, no por obligación. Alma lo miró fija. Su rostro, acostumbrado a la dureza, se quebró apenas en los bordes. «¿Estás diciendo que... podría no tener apellidos?», preguntó. La pregunta pesó más de lo que parecía. «Podrías tener el que quieras», respondió Tomás. «Si decides quedarte conmigo, puedes llevar el mío. Si quieres conservar el de Magdalena, se honra igual. Pero que Ward se entere de esto sería peligroso. Nuestro secreto, por ahora». Leah tomó la mano de Alma. «Eres mi hermana. No importa de dónde. Lo decidimos nosotras». Ruth, sin entender del todo, imitó el gesto y abrazó la pierna de Alma. El narrador deja que la escena respire. La familia no es una suma de documentos, sino un tejido de actos repetidos cada día. El peligro se hizo visible al día siguiente. Ward, movido por la urgencia de Hallen, intentó un golpe rápido. Mientras Tomás y Silas reparaban la cerca del norte, dos hombres irrumpieron en la casa esperando encontrar a las niñas solas. Dorotea, que había ido a llevarles pan, los enfrentó con un palo de escoba como si blandiera una espada. «Aquí no entren sin tocar», gritó, y los perros, que siempre olían la maldad, saltaron primero. No hubo sangre, pero sí empujones, golpes secos, carreras. Cuando Tomás llegó, los hombres huían con las manos en la cabeza y mordidas en las botas. Dorotea temblaba, pero su voz estaba firme. «Si no hubiéramos estado, se las llevaban. Hay que mover a las niñas». Tomás supo que la casa no bastaba como refugio. Esa noche se reunió con los vecinos que habían mostrado su lealtad. Fernández, Dorotea, Silas y otros 3 granjeros. Decidieron dividir la vigilancia, esconder a las niñas temporalmente en diferentes casas y preparar una especie de cerco social. No había sheriff al que confiar, pero sí había ojos suficientes para ver cualquier movimiento extraño. Además, Fernández envió por telégrafo los papeles de Magdalena a un amigo en Dry Creek, que prometió publicar un artículo denunciando a Ward y Hallen. El narrador, que mira desde arriba, ve los puntos unirse. Un pueblo que antes vivía disperso comienza a tejerse contra un enemigo común. Pero Ward, puesto contra la pared, apostó por su última carta, Hallen. El comerciante llegó al valle una semana después, en un carruaje bien cubierto, con un chaleco de seda y un reloj de oro. Sus modales eran suaves, sus palabras corteses, pero sus ojos tenían el peso del dinero. Fue directo al rancho de Ward, donde lo esperaba el olor agrio de la derrota. «Me prometiste agua y tierra», dijo Hallen con calma. «Veo que has ganado enemigos y fuego. No me interesan tus excusas». Ward, desesperado, señaló un mapa en la mesa. «Bajo el terreno de Herrera hay una vena de agua. Si desviamos el cauce con una zanja, podremos regar mis potreros. Solo hay que sacarlos de allí. Tengo un papel, una deuda». Hallen sonrió como quien escucha a un niño. «Es tarde. La gente ya sabe. Si tomo algo por la fuerza, me habrán nombrado ladrón. Yo prefiero comprar. Busca su punto débil». «Leah es su hija», soltó Ward de pronto, la voz bañada en veneno. Hallen alzó una ceja. «¿Y eso te ayuda?» Ward entendió tarde que acababa de entregar un arma ajena. Hallen, calculador, pensó en voz alta. «Entonces no venderá nada. Pero todos tienen una grieta. Averígualo. Si no cumples, te quedarás sin un centavo mío. Y yo te haré polvo, ya lo sabes». Ward tragó saliva. Su orgullo se volvió miedo en cuestión de segundos. Mientras tanto, Tomás decidió adelantarse. No podía esperar a que el artículo en Dry Creek hiciera efecto. Llevó a las niñas a la vieja escuela, cerrada por vacaciones, y allí
Dorotea las escondió en el sótano, entre bancos y pizarrones. Silas y Fernández hacían guardia por turnos. Tomás, tras mucho pensarlo, fue a hablar con el padre Graham. Necesito algo más que palabras. Necesito que todos juren frente a su propia conciencia que no venderán al miedo, que no abrirán la puerta si Ward viene con caros favores. El sacerdote, que no era hombre de juramentos mundanos, entendió que esa vez la fe debía ponerse al servicio de la supervivencia. El domingo, en la misa, no habló de pecados ni de culpas, sino de vecindad. Quien vea la injusticia y no se niegue a ella es cómplice. Quien se calle cuando el poderoso aplasta al débil será recordado por su silencio. Yo, como hombre y como sacerdote, digo que en este valle nadie será vendido por un papel sucio. El narrador, que percibe el murmullo colectivo, señala que algo cambió en Copper Creek. Por primera vez en años, hubo un nosotros. La noche giró de nuevo hacia lo inesperado cuando Alma, escondida en la escuela, escuchó un crujido. Pensó que era Silas cambiando de turno, pero la silueta que bajó las escaleras del sótano era delgada, más joven. «No tengas miedo», susurró un chico de ojos claros. «Me llamo Elías. Trabajo para Ward, o trabajaba. No quiero que les pase nada». Hijo de uno de los capataces, Elías había oído las amenazas. Tenía la edad de Alma, quizá un año más, y temblaba como una hoja. «Van a venir por la madrugada. Hallen dijo que si toman a una, Herrera cederá. Quieren llevarse a la mediana, a Lía. Ward piensa que es su punto débil». Alma se incorporó como un resorte. «No lo permitirás», dijo Elías. «Por eso vine, para ayudarlos a moverse antes». Sus palabras eran la primera luz en un túnel. Alma, que no confiaba fácilmente, vio algo limpio en su gesto. «Gracias, pero no te quedes. Si te ven aquí, te harán pagar». Elías asintió y desapareció como vino, dejando un hilo de esperanza tras de sí. Alma no esperó a que amaneciera. Despertó a Lía y Ruth, y a Dorotea, que dormía en un catre. «Tenemos que irnos ahora», susurró. Tomás estaba en el rancho. No había tiempo de avisarle. Decidieron tomar el antiguo túnel de la escuela, un pasillo subterráneo que los niños usaban para jugar a la guerra de indios y vaqueros, y salir hacia el arroyo seco. Dorotea cargó a Ruth. Alma tomó la mano de Lía. La noche olía a tierra húmeda y a peligro. El narrador sabe que el destino es caprichoso. Afuera, Silas había agotado su turno, y Fernández aún no llegaba. Los hombres de Ward se adelantaron, guiados por la sombra que vigilaba la escuela. Cuando Alma abrió la trampilla hacia el arroyo, dos sombras se recortaron contra la luna. «Ahí están», gruñó uno. Dorotea empujó a las niñas hacia atrás. «Corran, a la otra salida». Lía, sin soltar a Ruth, buscó con los ojos un refugio. Alma pensó rápido. «Dividámonos. Si nos persiguen a todas, nos atrapan. Yo los distraigo». Lía quiso protestar, pero ya no hubo tiempo. Alma salió por el hueco, olió el frío cortándole la cara y se lanzó a correr hacia los matorrales, haciendo ruido a propósito. Los hombres la siguieron. Tomás llegó justo cuando vio dos sombras corriendo tras una tercera. Entendió sin palabras. Alma estaba siendo cebo. Corrió tras ellos, el corazón latiendo en la garganta. Uno de los capataces levantó el rifle. El disparo rompió la quietud, pero el narrador evita ahondar en lo que el plomo provoca. Baste decir que el ruido fue suficiente para alertar al valle. Tomás se lanzó sobre el hombre derribándolo. El segundo, viendo venir a Silas y Fernández desde la distancia, huyó. Alma se refugió detrás de un tronco, con la respiración desbocada. Tomás la abrazó sin pedir permiso. «Nunca vuelvas a hacer eso sola», susurró con voz rota. Ella respondió con lágrimas que no quería mostrar. No iba a dejar que se llevaran a Lía. El plan de Ward fracasó, pero Hallen no se detendría por un tropiezo. A la mañana siguiente, una carta llegó al rancho, entregada por un mensajero de Dry Creek. El periódico había publicado la historia. «Estafador del llano. Ward explota a viudas y enfermos». Hallen leyó el artículo con indignación contenida. No podía permitir que su nombre se asociara a un escándalo. Decidió cortar amarras con Ward y marcharse, pero antes enviaría a un emisario a comprar el terreno de Tomás directamente, sin amenazas,
con una suma que pocos resistirían. Creía que todo hombre tiene un precio. El narrador sabe que Tomás ya había pagado su precio con lágrimas y promesas. El emisario llegó educado, con sombrero en mano. Ofreció billetes nuevos, un contrato limpio y una salida elegante. Podrá mudarse al sur, comprar un rancho más pequeño, educar a las niñas lejos de los problemas. Nosotros solo necesitamos la franja norte. Tomás le sirvió café de puchero y escuchó en silencio. Luego señaló el granero todavía ennegrecido. ¿Ve eso? No se quema una casa para luego pedirla con cortesía. Dígale a su patrón que mi respuesta es no. El emisario sonrió, como si esperara esa respuesta. Entonces, espero que también rechace lo que viene después. Se retiró sin más. Esa noche, Tomás comprendió que el verdadero asalto no sería con fuego ni con hombres a caballo. Sería con agua. Despertó al oír un rumor extraño, un zumbido subterráneo. Salió con la lámpara. A lo lejos, hacia el norte, vio antorchas moviéndose rápido. Se acercó con Silas, que había oído lo mismo. Descubrieron a 4 hombres cavando una zanja, desviando el arroyo subterráneo que alimentaba los pozos de Tomás. Si terminaban, el rancho se quedaría seco en semanas. No había tiempo que perder. El narrador, para no saturar de golpes, elige un ritmo de batalla sin sangre. Tomás no usó balas, usó palas. Corrió a despertar a los vecinos. Vino Fernández con sus bueyes, Dorotea con cubos, Elías, el chico, con cuerda. Entre todos, derrumbaron la zanja que los hombres abrían. Hubo empujones, hubo caídas en el barro, hubo gritos. Los intrusos, al verse superados, huyeron en la oscuridad. La tierra, como si tuviera memoria, cerró sus heridas con el esfuerzo de muchos. El agua volvió a su cauce, murmurando como una promesa. Al amanecer, Hallen entendió que no podía contra un pueblo despierto. Ward, por su parte, se encontró solo. Sus hombres ya no lo seguían. Su tienda comenzó a quedarse sin clientes. El padre Graham no lo saludó en la calle, y alguien pintó en su puerta. Aquí no se fía la conciencia. Ese tipo de castigo, más lento que un disparo, era mortal para un hombre que vivía de la apariencia. Ward comenzó a empacar. Pero la historia, como buena telenovela del oeste, necesitaba el cierre emocional. Faltaba que cada personaje dijera su última verdad. Una tarde, Alma encontró a Elías junto al corral, mirando cómo Ruth intentaba alimentar a un caballo con demasiada hierba. «Me iré con mi madre a otro valle», dijo él. «No quiero vivir escondiéndome de Ward, ni de mí mismo». Alma lo agradeció con una mirada. «Gracias por avisarnos aquella noche. Puede que no lo sepas, pero salvaste algo más que vidas. Salvaste nuestra confianza en los extraños». Elías sonrió, ruborizado. «Solo hice lo que era justo». El narrador deja que el primer amor adolescente se quede en insinuación, sin promesas que pesen demasiado. Lía, por su parte, subió al altillo con Tomás. «Quiero leer más sobre Clara», dijo. «Quiero saber quién era la mujer que confió en mamá y en ti». Tomás le entregó el cuaderno. «Clara era fuerte y dulce. Tú tienes algo de ella en la forma en que te callas para escuchar». Lía apoyó la cabeza en su hombro. «Papá», dijo por primera vez, con la voz tan bajita que pareció un pensamiento. Tomás cerró los ojos un instante, como quien recibe un regalo inesperado. «Aquí estaré», respondió. Ruth, que había vivido todo como un juego peligroso, comenzó a tener miedo de la oscuridad. Dorotea la ayudaba a dormir contándole historias de estrellas que cuidaban a los niños. Una noche, Tomás la encontró llorando en la cama. «Soñé que el fuego volvía», dijo ella, con los ojos enormes. «El fuego es tonto, solo sabe subir. Nosotros sabemos bajar, escondernos, pensar. Por eso ganamos», respondió Tomás, envolviéndola en una manta. El narrador concede a los niños la sabiduría simple que cura. Quedaba Ward. Él apareció de nuevo, flaco, con la barba crecida, cargando un bolso. Llamó a la puerta del rancho de Tomás al atardecer, cuando las sombras son largas y el orgullo, pequeño. «Vengo a pedirte algo», dijo, sin mirar a los ojos. «Déjame pasar la noche en tu granja. Mañana me iré del valle. Nadie me alquila una habitación, nadie me vende pan.
Tomás lo observó largo rato. El hombre que había intentado quemarlo, robarle a las niñas, desecar su tierra, ahora temblaba como un perro bajo la lluvia. El narrador sabe que el corazón del protagonista es un campo de batalla. Justicia y compasión se midieron en silencio. Tomás abrió la puerta. Dormirás en el cobertizo, comerás lo que haya, y te irás al alba. Ward asintió, humillado. Esa noche, mientras el viento susurraba en las grietas, Ward lloró. Nadie lo vio, pero el narrador sí. Lloró no por arrepentimiento, sino por la caída. Sin embargo, a veces el mismo acto de morder el polvo abre grietas por donde entra la luz. Al amanecer, dejó un papel sobre la mesa de la cocina. Era una confesión escrita a medias, sin adornos. Magdalena me debía. Yo hice la deuda imposible. Quemé su granero. Intenté tomar lo que no era mío. Si algún día lo leen, sepan que yo fallé. Firmó con letra torpe. Tomás lo leyó y no supo si sentir alivio o más rabia. Guardó el papel en el altillo, junto a los demás. No lo mostró al pueblo. Prefería que el castigo de Ward siguiera siendo la memoria de todos, no sus últimas palabras. Ward se fue con el sol en la espalda. Nadie lo despidió. Días después llegó una carta desde Dry Creek. El periódico había publicado una segunda nota, contando cómo el valle se había unido y cómo un hombre llamado Tomás Herrera había ofrecido casa a 3 niñas en la nieve. No mencionaba sangre, ni secretos, ni incendios. Hablaba de comunidad. El padre Graham leyó esa carta en voz alta en la misa siguiente. El pueblo, por una vez, aplaudió en la capilla. El tiempo, que todo lo acomoda con paciencia, trajo la primavera. Los brotes verdes empujaron la tierra dura. Las flores pequeñas salpicaron los alrededores del granero reconstruido. El arroyo corrió claro, como si nunca hubiese sido amenazado. Tomás vio a las niñas correr por el pasto, escuchar el mugido de las vacas, reír cuando Ruth se cayó en un charco y salió empapada de barro hasta las cejas. Alma, más serena, aprendía a leer mejor con Dorotea y ayudaba a Fernández con las cuentas. Lía sembraba flores junto a la tumba de Clara y Magdalena, que ahora compartían un mismo sitio bajo el olmo, porque la memoria también se puede unir cuando la vida lo pide. Un día de finales de verano, Alma se acercó a Tomás con una decisión en la boca. «Quiero llevar tu apellido», dijo, «no para olvidar a Magdalena, sino para que nadie vuelva a decir que no pertenezco. Quiero ser Alma Herrera. ¿Puedo?» Tomás sintió que el mundo se detenía en ese segundo. «Claro que sí», respondió, con una sonrisa que no le conocían. El narrador, que aprecia los finales que sellan con actos, sonríe también. Lía, más silenciosa, guardaba el medallón de plata. A veces lo abría para ver la foto y recordarle a su madre que la promesa se había cumplido. Un atardecer, se acercó a Tomás con un papel doblado. «Escribí algo para mamá. No sé a dónde mandarlo». Tomás lo leyó. Era una carta donde Lía contaba la vida en el rancho, lo que había aprendido, lo que aún temía, lo que amaba. «No se manda», dijo él. «Se guarda aquí». Se señaló el pecho. Lía lo imitó. Ese gesto, sencillo, fue testimonio del lazo entre lo que se fue y lo que quedó. El último hilo que faltaba era el nombre en el papel quemado. Hallen. El comerciante no volvió a aparecer, pero envió un mensajero, meses después, con un mensaje cortés. «Retiro mis negocios del valle. No hay ganancia donde no hay reputación». El mensajero, antes de irse, confesó a Tomás que Hallen lo había felicitado. Dijo que eres el primer hombre que le gana sin disparar, que recordará tu nombre. Tomás no supo si aquello era un cumplido o una amenaza lejana. Decidió no darle vueltas. Había vacas que arrear, un techo que mantener, niñas que crecer. El narrador, omnisciente y paciente, observa la escena final. Una tarde dorada, de trigo ondulando, con el granero nuevo reflejando luz. Tomás, sentado en el porche, afila un cuchillo pequeño mientras escucha las risas. Alma enseña a Ruth a montar un pony. Lía riega el jardín. Dorotea llega con pan fresco y miel. Silas cuenta una historia exagerada de lobos gigantes que terminan huyendo de una oveja. Fernández trae un periódico doblado con noticias de la ciudad que ya no importan tanto.
El padre Graham pasa a saludar sin sermones, solo para probar el pan. Tomás levanta la vista y por un instante ve superpuestas tres figuras en el umbral. Clara, con su sonrisa suave; Magdalena, con su mirada firme; y él mismo, más joven, con miedo a elegir. Ninguno habla, pero el mensaje es claro. La promesa se cumplió. Tres niñas llegaron diciendo que no tenían a dónde ir, y él respondió que ya estaban en casa. Ese casa ahora tiene forma, olor, risas y silencios compartidos. No hubo tribunal, no hubo sentencia, no hubo papeles sellados por un juez. Hubo comunidad, hubo escarnio social, hubo perdón medido y castigo de exilio. Hubo una justicia que en el oeste se parece más a mirar a los ojos que a golpes de martillo. Ward se fue. Hallen se retiró. Los nombres que dolían ahora son semillas. El narrador apaga su lámpara lentamente. La historia termina donde comenzó, con una puerta que se abre al frío y una voz que dice: entonces ya estás en casa. Esta vez sin nieve, con el calor del verano y la certeza de que, cuando vuelva el invierno, habrá más manos para encender el fuego. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.